Gracias, precioso Señor. Lo más maravilloso, Rey, lo más hermoso es tu presencia. El bien más preciado, Señor, que puede tener un corazón es tu presencia. Dice tu palabra, Señor, Salmo 27, versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a mi Señor. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte.
nuestra riqueza es verte a ti, amarte a ti, confiar en ti. Perseveremos en conocerle, en buscarle, en amarle, al único Dios, al gran Salvador de nuestra alma, a ti Jesús, a ti Jesús. Esa es nuestra riqueza, Señor, estar a tus pies, estar contigo. Una cosa, Señor, queremos en este tiempo: habitar en tu presencia, Señor, hacer un lugar en nuestros corazones para ti, un lugar bello, un lugar limpio, un lugar que te agrade, un lugar donde tú puedas habitar, Señor, un lugar donde tú te sientas honrado, atendido, Señor, cuidado, un lugar donde tú recibas ministración, donde tú recibas gratitud, un lugar donde tú recibas atención, cuidado, Señor. Tu dignidad, Señor, tu altísima dignidad, ha decidido, Señor, venir a habitar en nuestro corazón. Concédenos honrar el que tú nos hayas elegido como una morada para ti, para tu presencia, y que nosotros también podamos decir como tu siervo: yo solo quiero una cosa. Si solo tengo una oportunidad para pedir una sola cosa, pido estar en tu presencia todos los días de mi vida, Señor. Que eso esté en tu iglesia en este tiempo y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hagamos de la oración un altar en nuestro hogar. Los invitamos a escuchar en unión, como iglesia, el mensaje de la palabra, con el pastor Juan Daniel Buenaventura. Bienvenidos. Buenos días, amados, Dios los bendiga. ¿Cómo amanecen? Qué bendición que estemos una vez más reunidos. Para mí es una gran bendición, de verdad que yo me siento muy feliz cuando puedo tener esta oportunidad de hablar la palabra con ustedes, de estar reunidos en espíritu, aunque no nos estamos viendo en este momento, nos estamos solo escuchando. Ustedes me están escuchando a mí, pero para mí es una gran bendición saber que ustedes están ahí, saber que no estoy hablándole pues al aire. Me encanta saber que estamos en familia y que este tiempo, pues aunque ha sido diferente, yo lo veo como algo bueno, algo agradable de parte de Dios. La oportunidad de vivir cosas diferentes, la oportunidad de conocer cosas de Dios diferentes. Y bueno, yo estoy agradecido con el Señor. Yo espero que usted esté también agradecido con el Señor. Espero que estén contentos en sus casas, con sus familiares. Advertirles, decirles que para este tiempo se han aumentado en los hogares esos conflictos familiares, la violencia intrafamiliar y todo lo demás, incluso el maltrato con los niños. No sé cómo han estado ustedes en sus casitas, pero que ustedes puedan buscar del Señor para que estén en paz, para que como iglesia, como cristianos, podamos dar el mejor testimonio a los vecinos, y no por tener una fachada, sino que realmente estemos viviendo en nuestros hogares bendecidos, contentos, felices. ¿Sí? Es mi deseo, es mi oración, que así estén. Y para mí también es una gran alegría poder compartir esta palabra con ustedes hoy. Quiero pedirles que me acompañen a orar.
por este tiempo. Padre, muchas gracias por esta iglesia hermosa, Señor, que hoy está reunida en espíritu, cada uno desde sus casitas, Señor, pero unidos en el corazón. Nos une tu palabra, nos une tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por esta hermosa palabra que hoy te pedimos, Señor, sea llegando a los corazones, sea aclarando los pensamientos, sea llenando de esperanza. Pues así lo dice el apóstol Pablo en este texto que estamos estudiando, que hemos venido estudiando, Padre. El deseo que nos animemos, que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Y es mi deseo que esto que hoy estamos aprendiendo, Señor, termine alentando el corazón de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden que estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia y hemos estado estudiándolo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Ya hace 8 días estudiamos el versículo 13 al 15 y ya hoy nos corresponde terminar el versículo 16 al 18. Pero quiero que tengamos la lectura completa porque seguramente podemos estar un poquito perdidos. Entonces retomemos la lectura desde el versículo 13 hasta el 18 y continuamos entonces ya con el análisis del versículo 16 en adelante. ¿Listo? Entonces acompáñenme. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Bueno, entonces los versículos 13, 14 y 15, el apóstol Pablo ha venido dando una esperanza a los creyentes en torno a sus familiares, amigos y hermanos que creyendo en Jesús ya habían muerto y que de pronto ellos pensarían se perderían el momento del arrebatamiento, pero ya lo aclaramos, lo vimos. El apóstol Pablo les dice que no, que tranquilos, que nos vamos a reunir todos después cuando seamos arrebatados, así y los que estén vivos como los que hayan muerto anticipadamente para este momento, todos nos vamos a encontrar con el Señor. Pero ahora lo que va el apóstol Pablo a hacer a continuación es explicar los detalles del arrebatamiento, y así hemos titulado nuestra enseñanza de hoy, los detalles del arrebatamiento. En total vamos a estudiar 7, que son los que tienen el texto aquí vinculados. Y para iniciar, leamos una vez más los versículos 16 y 17. En estos dos versículos vamos a encontrar esos 7 detalles, y en el versículo 18 lo vamos a dejar al final. Entonces acompáñenme a leer una vez más versículos 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Versículo 16. Necesito que podamos entender primero una gran diferencia que hay en dos acontecimientos que quizás para muchos son el mismo acontecimiento, pero la verdad es que son dos acontecimientos distintos. ¿A qué me refiero? Uno se llama el arrebatamiento de la iglesia, el otro se llama la segunda venida de Cristo. Para muchos funciona como si fuera un solo evento. Ambas cosas ocurrirían en el mismo momento. ¿Cuáles cosas? Que el Señor arrebata su iglesia, y inmediatamente que ha tomado su iglesia
desciende con su iglesia otra vez a la tierra y finaliza la gran tribulación. Nosotros lo entendemos de la siguiente manera. Primero es el arrebatamiento de la iglesia, luego pasan 7 años de la gran tribulación, que terminan con el segundo evento del que estamos hablando, la segunda venida de Cristo. No son lo mismo, tienen objetivos distintos. El objetivo del arrebatamiento de la iglesia es librar a la iglesia del periodo de la gran tribulación. El objetivo de la segunda venida de Cristo es venir a juzgar las naciones. Ya han pasado por todo el proceso de la gran tribulación, pero ahora va a haber un juicio sobre las naciones. Son diferentes y la Biblia nos lo va a mostrar, y es lo que quiero que miremos. Antes de poder mirar el primer detalle, necesito que identifiquemos la diferencia entre el uno y el otro. El versículo 16 nos va a mostrar la primera diferencia, porque dice: porque el Señor mismo con voz de mando. Entonces, la primera diferencia es que en el arrebatamiento de la iglesia, el que la va a llevar a cabo propiamente es el Señor mismo, dice el versículo 16. Mientras que en la segunda venida de Cristo, los que van a actuar protagónicamente van a ser los ángeles del Señor. Miremoslo en el texto bíblico. Dice la palabra en Marcos, en el capítulo 13, versículo 24 al 27, relata lo que nosotros estamos diciendo de la segunda venida de Cristo. Dice así, Marcos 13, 24 al 27. Vamos a hacer diferencia entre arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Marcos 13 nos habla de la segunda venida de Cristo. Miren que es diferente. Dice, versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles. Miren aquí la diferencia. Mientras que en el versículo 16 de Tesalonicenses, de 1 de Tesalonicenses 4, dice que el Señor mismo, con voz de mando, aquí en Marcos, hablando de la segunda venida de Cristo, los que vienen a actuar son los ángeles, y entonces enviará a sus ángeles, y ellos harán lo siguiente: y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Claro, aquí también va a haber un momento en el que se van a recoger personas, van a ser escogidos, dice la palabra, y van a ser juntados en un lugar al cual llamamos el juicio de las naciones. Ya vamos para allá. Simplemente, primera diferencia, en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo mismo llamará a su iglesia. En la segunda venida, Él enviará a sus ángeles. Dice también Mateo, para que entendamos esta diferencia, Mateo 13, 24 al 52, habla el Señor de la parábola del trigo y la cizaña. Y explicando él la parábola del trigo y la cizaña, queda claro que el trigo es la iglesia del Señor y la cizaña son todos aquellos que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Dice la palabra que están juntos, el trigo y la cizaña estarán juntos, y que solamente hasta el final de los tiempos el Señor va a separar el trigo y la cizaña. Y lo hará a través de sus siervos o sus segadores, que son los ángeles. Acompáñenme a leer el versículo 30 de Mateo 13, aunque desde el 24 al 52 está toda la historia del trigo y la cizaña. En el versículo 30 está el detalle que quiero que veamos. Versículo 30 dice el Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esa siega es la segunda venida de Cristo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, o sea, a los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. Noten ustedes que aquí se recogen ambas cosas. Se recoge la cizaña, pero es para ser quemada, para ser enviada al infierno, al castigo eterno, pero se recoge el trigo en el granero para salvación. Ya habíamos visto en Marcos que también los ángeles van a juntar a los escogidos de los 4 vientos. El Señor va a recoger a sus hijos. Y sé que muchos en este momento se están preguntando, pero si los hijos se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué aparece una vez más aquí que hay escogidos? Bueno, porque efectivamente, lo habíamos hablado ya, después del arrebatamiento de la iglesia, muchas personas se van a quedar en la gran tribulación y van a conocer a Jesús en ese periodo de la gran tribulación. Les van a predicar el evangelio, van a creer en él, aunque ya lo saben ustedes, va a ser un tiempo muy difícil, muchos van a perder su vida, pero muchos van a llegar al final de la gran tribulación conociendo y creyendo en Jesús. Por lo tanto, el Señor va a llamarlos a ellos aparte. Y se iniciará el juicio a las naciones. Mateo capítulo 25 habla de ese juicio a las naciones, en donde Él va a separar el trigo y la cizaña, o también lo llama las ovejitas de los cabritos. En Mateo 25, del 31 hasta el 46, habla de este juicio a las naciones. Quiero que leamos el versículo 31, 32, 33 y finalizamos con el 46. Solamente esos 4. 31 dice, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Una vez más, amados, noten que viene en su gloria con sus ángeles. Entonces está hablando de la segunda venida. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros. Claro, porque en las naciones del mundo habrán creyentes y otros que no. Los que se habrán dejado marcar con la marca de la bestia y los que se negaron. Los va a apartar el Señor como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Como también hicieron los ángeles con el trigo y la cizaña. Y versículo 46 dice que va a pasar. Dice, e irán estos, es decir, los cabritos, es decir, la cizaña, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que, para resumirles y dejarles el panorama completo, tenemos: primero, el Señor va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. Él mismo vendrá por su iglesia. Iniciará la gran tribulación, en donde muchos van a conocer de Jesús, y al final de los 7 años estarán viviendo tanto justos con injustos, trigo y cizaña, ovejas y cabritos, pero cuando el Señor venga por segunda vez con sus ángeles, va a separar a los unos de los otros. ¿Qué va a pasar con los que se dejaron marcar, con los que no aceptaron y sobrevivieron la gran tribulación? Dice la palabra que ellos serán echados al lago de fuego y azufre, al infierno, primero al infierno, van a ser apartados para condenación. ¿Qué va a pasar con los creyentes de la gran tribulación, los que sobrevivieron? Ellos van a entrar al milenio. Ellos son los que van a vivir 1000 años con Cristo, y también no solamente van a estar ellos, sino nosotros, que para ese momento volvemos con Cristo, con el cuerpo nuevo que tenemos, ese cuerpo que nos dio el Señor. Ahora vamos a vivir en la tierra con ellos 1000 años. Finalizados esos 1000 años, ya va a haber una guerra terrible, porque Satanás va a ser atado 1000 años para que haya paz, para que se dé ese gobierno del que hemos hablado, pero finalmente va a ser desatado, y muchos de los que nacieron en el tiempo del milenio, o es decir, hijos de creyentes, no necesariamente por haber nacido hijos de creyentes van a tener fe en Jesús, van a tener el corazón para Cristo, aunque vieron ese reino, aunque gozaron de esa bendición. Dice la Biblia que Satanás va a ser suelto después de 1000 años y los va a engañar. Va a haber una guerra al final, y el Señor allí, ya finalizando con esa guerra, destruye la tierra. Hay una nueva tierra, un nuevo cielo,
viene el juicio final, donde definitivamente ya Satanás es echado al lago de fuego y azufre, el infierno mismo es echado a un lugar que se llama lago de fuego y azufre, y aparece una nueva tierra y un cielo nuevo donde viviremos por la eternidad. Ahí les resumí rápidamente. Pero entonces, lo importante aquí, si no me entendió lo otro, lo importante hasta este momento es que usted comprenda que hay dos eventos. El primero, el arrebatamiento de la iglesia, y el segundo, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Eso es. Entonces, este arrebatamiento tiene esta característica, el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando. Bien, entonces entendemos que el Señor mismo regresará por su iglesia, no va a enviar ángeles, lo hará Él mismo lo hará, en contraste con lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Bien, ese es el primer detalle, ¿listo? Que el Señor mismo. Segundo detalle, Jesús descenderá del cielo, donde ha estado desde su ascensión. Pues dice aquí la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Dónde está Cristo hoy? Cristo está sentado a la diestra del Padre. Están juntos, cada uno tiene un trono. Jesús está al lado de su Padre y está allí desde que ascendió de la tierra. Ustedes se acuerdan que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, luego estuvo apareciéndose a sus discípulos durante 40 días y antes de partir les comisionó que predicaran el evangelio. Pero él fue llevado al cielo. Una vez que los comisiona, es llevado al cielo y él está en el cielo. Dice Hechos 1 del 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, habiendo comisionado a sus discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amados, ¿de dónde viene Jesús? Del cielo, porque Él partió de la tierra hacia el cielo. Ese es el segundo detalle, que el Señor va a descender del cielo. Tercer detalle, cuando Jesús descienda del cielo, lo va a hacer con voz de mando, dice allí la palabra, con voz de mando. La voz de mando, o un timbre militar, también es esa voz de un comandante del ejército cuando da la orden a sus tropas para que formen filas, por ejemplo. ¿Sí? Esa voz la va a tener el Señor Jesucristo, y esa voz Él ya la había usado en una ocasión cuando resucitó a Lázaro. Es una palabra poderosa la que usó el Señor allí con Lázaro cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Recuerden que los primeros que van a resucitar son los que han muerto con Cristo. En el Evangelio de Juan 11:43 leemos la forma en que el Señor dio la orden a Lázaro. Dice en el versículo 43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Así el Señor, cuando vengan las nubes, va a dar la orden, la voz de mando, para que los que han muerto resuciten, como se levantó Lázaro. Dice versículo 43: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Así, de la misma manera, con esa voz de mando, el Señor dirá: vengan fuera, y van a salir de sus sepulcros todos los que creyeron en Jesús. En Juan 5:25, el mismo Jesús da una palabra profética de este momento. Le dice a sus discípulos en Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Yo no sé cómo era eso, amados, cómo un muerto va a poder escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo diciéndole: levántate. Pero así le ocurrió a Lázaro, así va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tercer detalle. Vamos para el cuarto. Luego dice el cuarto, que también con voz de arcángel.
literalmente lo que dice es la voz de un arcángel. Es decir, que aparte de la voz de Cristo se va a oír la voz de un arcángel. ¿Cómo se llama este arcángel? No lo sabemos. La Biblia no menciona el nombre. Es muy posible que sea Miguel, el arcángel Miguel, que ha sido protagónico en la historia también, y que sea la voz de este arcángel el que también se sume a la voz de Cristo dando estas órdenes. Ese es el cuarto detalle. Se oirá la voz de Cristo, se oirá la voz de un arcángel, y el quinto, se oirá una trompeta. El quinto detalle, a la orden del Señor y a la voz del arcángel se añadirá el sonido de la trompeta. El sonido de las trompetas pues era muy común en la historia de los israelitas. Las trompetas sonaban por muchas razones. Cuando, por ejemplo, había una fiesta de Israel, sonaban las trompetas. Cuando había algún tipo de convocatoria para la guerra o para buscar del Señor, en todo caso, cuando se necesitaba congregar a la multitud, se sonaba la trompeta. Aquí también es necesario que distingamos que en Apocalipsis aparece el juicio de 7 trompetas. No es que cuando suene la última de esas trompetas es que va a pasar todo esto, no, porque esas trompetas del Apocalipsis son para desatar juicios, mientras que esta trompeta es para reunir al pueblo de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se oye la voz de Jesús, se oye la voz del arcángel y se oye el sonido de la trompeta. El mismo apóstol Pablo, hablando del arrebatamiento de la iglesia, recuerden que lo vimos la vez pasada, está en Tesalonicenses, está en Corintios y está en Juan. Es la doctrina del arrebatamiento ahí en Corintios, 1 Corintios 15:52, hablando del arrebatamiento, el apóstol menciona las trompetas. Dice en el versículo 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, amada iglesia, a la final trompeta. Pero no, vuelvo y les digo, no a la trompeta final del Apocalipsis, no, sino a esa trompeta de llamado para reunir, de convocar al pueblo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, refiriéndose a los que estemos vivos, seremos transformados. Así también lo dice 1 Corintios 15:52. Bueno, ese fue el quinto detalle. Nos vamos para el sexto detalle. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Listo, creo que ese ya lo tenemos muy claro. Lo habíamos aprendido hace 8 días. Primero van a resucitar los muertos y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos levantados y transformados en el aire. Vamos a recibir un cuerpo que va a permitirnos vivir por siempre en la presencia del Señor. Ese es el sexto, ya lo habíamos explicado, creo que queda muy bien explicado. El séptimo y último dice, y por último, los creyentes que estén vivos, los que hayan quedado, serán arrebatados juntamente con los santos muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese momento en el que nosotros, los que estemos vivos, ya estamos hablando, ya el séptimo es los que estén vivos, la palabra que usa allí, la palabra arrebatados, es arpás, con H y termina en Z, arpás. Esa palabra se refiere a un acto violento, irresistible y fuerte. Tiene como sinónimos en la Biblia también palabras como ascender, ser tomado, ser levantado a los cielos, ser transpuesto. Esa es la palabra que se usa allí para los que estén vivos, serán arrebatados. Y en la Biblia se narra la historia de 7 arrebatamientos distintos. Hay 7 arrebatamientos bíblicos, por lo tanto no es un tema escaso en la palabra del Señor. Si aparece 7 veces, es un tema muy común. Y parece ser que mucha gente no lo ve como algo demasiado extraño, pero bíblicamente está muy bien relatado. Les quiero
hablar de las 7 veces que la Biblia habla del arrebatamiento para que ustedes se den cuenta que no es algo que no ha ocurrido, es algo muy común en la palabra del Señor. Y esto con el fin de aumentar la fe en ese hecho de que vamos a ser arrebatados. Entonces anote, si usted está escribiendo, para que no se le olvide, los 7 arrebatamientos de los que menciona la Biblia, y ya con estos terminamos nuestra enseñanza de hoy. Primer arrebatamiento, el de Enoc. Dice la palabra en Génesis 5:22 que Enoc es uno de los descendientes. Ustedes saben que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, que fue Caín y Abel, pero Caín mató a Abel, y en reemplazo de Abel el Señor les dio a Set. Y en la descendencia de Set hay un hombre llamado Enoc, que vivió antes del diluvio y fue el primer hombre arrebatado al cielo. Lo dice la palabra. Génesis 5:22 al 24 dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hubo un fenómeno sorprendente. ¿Qué se hizo Enoc? Preguntaría a la gente. ¿Qué le pasó a Enoc? Yo no volví a ver a Enoc. ¿Para dónde se habrá ido Enoc? Y resulta que desapareció porque Dios se lo llevó. Dice aquí la palabra, porque le llevó Dios. Igual va a pasar con la iglesia. Mire cómo lo dice el Nuevo Testamento. Hebreos 11:5. Hablando de este mismo acontecimiento, en el escritor de Hebreos dice: por la fe, Enoc fue transpuesto. Usa el sinónimo de arrebatamiento como transpuesto. Iglesia, ¿por la qué? Por la fe. Mira, te estoy hablando de algo que requiere fe. La fe de un niño para creer que algo así va a ocurrir. Si alguien te hubiera hablado a ti de una peste, ¿cierto? Como la que estamos viviendo, coronavirus, que iba a dejar a todo el mundo encerrado, que en el mundo entero la gente iba a tener que quedarse en sus casas. O sea, creo que eso, algo así sería inimaginable. Creo que no pasó por la mente de ninguno de nosotros, pero ocurrió. Aquí les estoy hablando de algo que para muchos puede sonar fantástico, pero ya en la historia bíblica ocurrió, y no solamente una vez, la Biblia lo habla 7 veces. Así que, amados, estamos hablando de algo que necesita fe. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Este hombre no murió. Dice, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bonito eso. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y saben, por eso el Señor se lo llevó. Y por eso nosotros vamos a ser arrebatados, porque Él ama a su iglesia, porque Él se siente agradado por su iglesia, y Él se la va a llevar. Él no va a permitir que su iglesia, su amada, tenga que padecer la gran tribulación, que es un periodo de prueba y de castigo para el mundo. Sus hijos ya fueron juzgados. En la cruz de Cristo fuimos juzgados y fuimos hallados libres, sin culpa ni pecado. Por buenos no, por la sangre de Cristo. Por esa razón usted y yo vamos a ser librados del periodo de prueba que va a venir sobre la tierra. Bien, Enoc. El segundo, Elías, el profeta Elías, un profeta que el Señor había enviado a Israel en un tiempo oscuro, de mucha maldad, de mucho engaño. Dios les había enviado tremendo profeta, y este hombre un día, acompañado de quien sería más adelante su reemplazo o su sucesor, el profeta Eliseo, estando en compañía de Eliseo, fue arrebatado. Dice, acompáñeme, Segunda de Reyes, capítulo 2, del 11 al 12. Dice la palabra: y aconteció que yendo ellos y hablando, imagínense un día común y corriente, charlando los dos por el camino, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes.
tremendo, están hablando y de repente un remolino toma la vida de Elías y Eliseo lo alcanzó a ver subir al cielo. Cayeron sus ropas. Notan cómo las recoge Eliseo y dice que las rompió en dos partes. Es muy seguramente cuando seamos arrebatados van a quedar nuestras ropas aquí en el suelo, porque el cuerpo no va a necesitar esa ropa, va a quedar esa ropa extendida en el suelo. Así pasó en la historia con Eliseo y Elías, en la historia con Elías y Eliseo, dice la Biblia, nunca más le huyó. ¿Por qué? El Señor se lo llevó sin morir. Aquí está entonces este segundo relato de arrebatamiento en la Biblia. El tercero lo protagonizó nada más y nada menos que Jesús. Jesús fue arrebatado al cielo. Jesús ascendió al cielo. Él muere en la cruz, resucita, está con sus discípulos 40 días, pero ese cuerpo es semejanza del que usted y yo vamos a recibir cuando seamos arrebatados en el cielo, en las nubes. Es un cuerpo que come, porque Jesús comía con sus discípulos. Es un cuerpo que se puede tocar, que se puede ver, que se puede palpar. Es un cuerpo que permite reconocer a la otra persona, porque los discípulos reconocieron a Jesús, pero con ese cuerpo Él fue llevado al cielo. En Hechos, ya lo leímos cuando estábamos empezando nuestra charla hoy, vimos cómo Jesús fue en Hechos llevado al cielo en una nube y desapareció a los ojos de sus discípulos, y los ángeles le dijeron, así como lo están viendo partir, así un día Él volverá. Pero Apocalipsis también habla de que Jesús fue arrebatado. Apocalipsis 12, 5 habla la palabra aquí de una mujer, que esa mujer simboliza a la nación de Israel, que tuvo un hijo que es Jesús, y dice así: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. ¿Cuándo? Cuando venga por segunda vez. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Allí está hablando de Jesús, que fue arrebatado. La mujer que se menciona en estos versículos es la nación de Israel. Y ustedes ven allí, cuando lo lean, si lo quieren leer, que la describen con 12 coronas. Con una corona, y esa corona tiene 12 estrellas. Esas 12 estrellas son las tribus de Israel, porque están hablando de Israel. La Iglesia Católica ha hecho imágenes de la Virgen María de esta manera. Pues han relacionado que este texto se refiere a la Virgen, pues porque ella tuvo un hijo varón, que es Jesús, lógicamente, pero el texto no habla de que sea la Virgen, sino la nación de Israel. Y ustedes ven que la Virgen aparece con 12 estrellas cuando la han hecho la imagen de ella, pero no, realmente se refiere a las 12 tribus de Israel. Bien, ¿cuál es nuestro cuarto historia de arrebatamiento? Un diácono del Nuevo Testamento llamado Felipe, un hombre que fue escogido por los apóstoles para ayudar a repartir los alimentos en las mesas. La iglesia tenía un ministerio de mesas y escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio para ese ministerio, entre los cuales estaba un hombre llamado Felipe, que en una ocasión estaba evangelizando a un hombre etíope, a un eunuco etíope, y lo evangelizó, incluso lo bautizó. Pero luego del bautizo de este etíope, dice la palabra que Felipe fue transpuesto. Fue llevado, no para el cielo, pero sí fue llevado del lugar con que estaba con el etíope a una ciudad llamada Azoto, a unos kilómetros de distancia. Instantáneamente fue llevado. Teletransportado, digámoslo así, como de repente hoy pudiéramos hablar de ese fenómeno, y ocurrió en la palabra del Señor. De la misma manera que fue llevado de un lugar en la tierra a otro lugar en la tierra, de la misma manera el Señor nos va a llevar, pero para el cielo. Hechos, capítulo 8, del 39 al 40, está la historia. Dice la palabra: cuando subieron del agua, o sea, Felipe y el eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe.
arrebató, usa la palabra, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, digámoslo así, apareció en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amados, ha ocurrido. ¿Cómo es posible que una persona salga de un lugar y aparezca en otro? La Biblia lo describe como un arrebatamiento. Ese es nuestro cuarto. Nuestro quinto es el apóstol Pablo. Esa es la palabra que él también fue arrebatado al tercer cielo. Es el cielo donde habita Dios. Y le fue mostrado una gran cantidad de cosas, revelado una gran cantidad de cosas. Y así lo dice la palabra en 2 Corintios 12:2. Él fue llevado, pero una vez más fue traído a la tierra. 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo estuvo en el paraíso, amados. Vio cosas, escuchó cosas y volvió a la tierra. Ese también es un arrebatamiento. Ese es nuestro quinto. Nuestro sexto es el arrebatamiento de la iglesia. En la historia sigue ese. Y bueno, ya es el que estamos hablando aquí. Creo que no les puedo ampliar un poco más pero el último, para que terminemos nuestro estudio de hoy, es el arrebatamiento de los 2 testigos. Ustedes recuerdan que hablamos acerca de que en la gran tribulación se predicará el evangelio por 144.000 israelitas, del 12.000 de cada tribu, también por 2 testigos y también por un ángel. Pues esos 2 testigos, dice la palabra, que después de que predicaron durante 3 años y medio, el anticristo los mató, puso sus cuerpos a vista de todo el mundo, pero al tercer día ellos resucitaron, y después de que resucitaron fueron arrebatados para el cielo. Apocalipsis 11, del 11 al 12, habla de este suceso que va a acontecer. De los 7 que menciona la Biblia, faltan 2, el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de los 2 testigos. Apocalipsis 11, del 11 al 12 dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Recuerden ustedes que el anticristo los mató, pero aquí resucitaron y todos lo vieron. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La gente vio esto, la gente, así como Eliseo vio a Elías subir, van a ver cuando estos 2 hombres que predicaron el evangelio en la gran tribulación, que fueron muertos por el anticristo, resuciten y sean llevados al cielo, como Cristo también fue llevado al cielo. Amados, el arrebatamiento es algo muy común en la palabra del Señor, y es el próximo acontecimiento que esperamos como iglesia. Y estas palabras, que es lo último que dice el versículo 18 de nuestro texto de hoy, de Primera de Tesalonicenses 4, son para alentarnos. Y yo espero que esto lo aliente a usted, que para usted sea una expectativa gloriosa saber que un día cercano vamos a estar delante del Señor por la eternidad, gozando y disfrutando de ese reino del cual Él nos está haciendo partícipes por misericordia y por gracia. Así termina el texto en 1 Tesalonicenses 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que hoy estamos cumpliendo la palabra del Señor, alentándonos, hablando, diciendo: iglesia, el Señor viene por nosotros. Iglesia, alégrense. Ese día está cercano. Iglesia, puede ser hoy, puede ser esta noche,
puede ser dentro de un mes, un año, 2 años, pero ese día va a llegar, amados. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, va a ser glorioso, va a ser maravilloso, no se lo pierdan. Es una promesa gloriosa que el Señor hace. Se llevó a Enoc porque lo quería tener cerca, se llevó a Elías, llevó a Jesús, nos va a llevar a nosotros, amados. Quiero que oremos por estas palabras, porque de verdad mi deseo es que ustedes sean alentados, motivados con estas palabras, alentados a seguir a Cristo, a seguir adelante. Oremos. Padre, Señor, gracias por haber pensado en sacarnos en medio del juicio que va a venir sobre la tierra, por haber destinado un tiempo, un momento especial dentro de tus planes para llevar a tu iglesia, Señor. Gracias porque nos librarás de estos 7 años de tribulación, de angustia que la tierra va a vivir. Tiempo, Señor, de mucho dolor, de mucha oscuridad, de mucho engaño, pero tiempos que la iglesia, Señor, está destinada a no vivir, a librarse de ese tiempo. Pero mejor que eso, que ser librados de eso, es saber que vamos a estar contigo por la eternidad. Es saber que a tu lado nos va a acompañar la paz eterna, el gozo eterno. Dice tu palabra que allí ya no habrá lloro, no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ni muerte. Que viviremos por la eternidad contigo, que reinaremos 1000 años en esta tierra, 1000 años con gente que te conoció en la gran tribulación, 1000 años en los que Satanás va a estar atado, 1000 años, dice tu palabra, en que va a haber paz, en que las espadas se convertirán en herramientas para cultivar la tierra. 1000 años, Señor, de deleite sobre la faz de la tierra, y que terminados esos 1000 años, tú vas a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitaremos por siempre con ese cuerpo glorioso que nos vas a dar. Vas a restaurar el plan que tenías con Adán y Eva y que Satanás echó a perder y que Adán y Eva echaron a perder por causa del pecado. Ese es el plan, restaurarlo, restaurar ese tiempo para nosotros, y podremos estar contigo disfrutando de ese diseño. Fue necesario, Señor, que la humanidad viviera todas estas cosas, que tú vinieras para poder ser restaurada, Señor, ese plan, y nosotros ahora gozosos de haber sido llamados por ti para disfrutar de esa bendición. Gracias, bendito seas, Señor. Te alabamos y te exaltamos y te decimos, como dice tu palabra en Apocalipsis, finalizando Apocalipsis, Señor, ven. El Espíritu dice ven y la iglesia dice ven. Amén. Amén. Amados, que usted le pueda decir al Señor, ven, Señor, sin temor y sin miedo. Pueda decirle, ven, Señor, porque nos espera lo más grande y glorioso. Por eso predica la palabra, porque esto tan bueno no puede ser solo para nosotros. Necesitamos que muchos conozcan de esta bendición tan gloriosa y tan maravillosa que el Señor ha preparado. Predica la palabra, predícala en tu casa, predícala a tus vecinos, predícala en todo lugar. Que el Señor sea contigo, que el Señor sea con ustedes, bendiciendo sus casas, dándoles un día hoy, un resto de día glorioso y poderoso en el nombre de Jesús. Nos estamos hablando con la ayuda del Señor. Dios los bendiga grandemente. Amén.